Para Vayehi, el tema, la influencia del legado para las generaciones futuras. Texto base es Bereshit, Génesis 47, 29 al 30. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Parte de Marisol Miranda. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste sobre las palabras de la Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Petición por el agrado y trascendencia del estudio. Y haz agradar, por favor, Adonai Eloheinu, las palabras de tu Torá en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y que seamos nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, todos nosotros conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Baruch atah Adonai, que enseña Torá a su pueblo Israel. Amén. En esta tarde, esta bendición, esta oración es que añadí en el tiempo de la bendición por la Torá, la hice con todo propósito, con toda intención, puesto que el tema que vamos a estar trabajando hoy es el legado, nuestra herencia para las generaciones futuras. Y esta es una oración que se hace en las mañanas, en la oración de Shacharit en la mañana, eh, todos los días. Y es una de las que más me gusta por el hecho de que pide al Eterno y presenta al Eterno que así como en nuestra generación, o sea, nosotros estudiamos su Torá y aprendemos de su Torá, pedimos al Eterno que de igual manera esa Torá esté también en la boca de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, o sea, que vaya por lo menos hasta la tercera generación. Eh, y es una de las maneras de las que vamos a ver en esta tarde de cómo podemos extender ese legado hacia nuestras futuras generaciones. Cómo podemos hacer que nuestra fe, lo que nosotros hoy creemos, pueda no de quedarse en nuestra vida y terminar ahí, sino que pueda trascender aún más allá por el bienestar de ellos, porque aún los que no conocemos, amamos, y el Eterno conoce todo nuestro corazón y toda nuestra intención cuando se trata de nuestros descendientes. ¿Quién mejor que Él para entender lo que sentimos por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y aún lo que no han nacido, puesto que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros? Eh, este tema no lo había puesto en mi corazón hace unas semanas, pero el miércoles cuando estuvimos en el servicio de oración, el Eterno me inquietó por orar por los hijos, dado que también estaba en este tema en el estudio y voy a orar por los hijos. Pero pude ver en ese periodo de oración eh, la, la necesidad y cuán presente nosotros como padres en este tiempo en particular tenemos a nuestros hijos, dadas las circunstancias en las que vivimos, que son muy diferentes, sobre todo para nosotros. Nuestra generación es muy diferente a la generación de nuestros hijos. Quizás en la de nosotros y la de nuestros padres la brecha no era tan grande, pero ahora la brecha sí es muy grande. El aumento en la tecnología es mucho más grande. Las ideologías, las nuevas corrientes de pensamiento han variado grandemente a como eran la de nosotros y la de nuestros padres. Por eso nos encontramos en este choque de cómo poder manejar esta diferencia. Y la paracha de hoy provee para que precisamente podamos tener herramientas que nos ayuden a cómo lidiar con esto.
y no solamente a lidiar, sino a entender cómo es que se da este proceso, qué es lo que el Eterno piensa de todo esto y cómo se maneja todo este asunto. Así que yo espero en el Eterno que sea de bendición, como ha sido de bendición para mi vida y la palabra que vamos a compartir. El texto base, como leyó nuestro hermano Alexis, eh, en Bereshit 47-29, no lo voy a leer, pero sí, es demasiado. Pero sí quiero hacer énfasis en un versículo, en parte de un versículo, del versículo 30. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Esta conversación se da con, con Joseph. Si leemos en la parasha nos vamos a dar cuenta que hay como que unos lapsos que en la cronología como que no nos cuadra muy bien, pero no vamos a entrar en eso hoy. Pero en este momento, cuando estás recién iniciando esta parasha, dice que cuando se acercó el tiempo de morir, pero vamos a ver que más adelante él bendice a los hijos de Joseph, bendice a sus propios hijos, luego es que muere. O sea, hay un lapso de tiempo que no tenemos definido de cuando José, perdón, le hace esta petición a Joseph, Jacob, perdón, le hace esta petición a Joseph, pero definitivamente no estaba muriendo cuando esto pasó. Después de esto hizo otras cosas más. Ciertamente podríamos pensar que el tiempo de morir es el tiempo donde, según el curso natural de la vida del hombre, Jacob entendió que estaba próximo a morir, que faltaba ya poco para partir. Y llama a su hijo, tiene que ir entonces hasta Gosén. Jacob vivía en Gosén, Joseph vivía en el palacio. Así que lo visita y le pide un gran favor. Y hace un juramento. Este proceso de poner su mano debajo del muslo es similar a cuando Abraham hizo a su siervo jurar cuando fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Así que es un tipo de juramento. Y él le dice, trátame con misericordia y fidelidad, y le pide, por favor, no me sepultes en Egipto. Y pudiéramos pensar, bueno, en Egipto estaban bien. Egipto fue un momento que en un momento dado fue una bendición y fue una solución temporera a un problema que tenían serio, que fue el hambre. Y obviamente ya están aquí se quedaron. Pero en estas palabras, Jacob hace un fuerte hincapié a Joseph y le dice, no me sepultes en Egipto. La he pasado bien aquí, te conocí y todo esto pues nos reunimos y tuvimos abundancia. Tengo lo que en términos de riqueza, comodidad, por decirlo así, lo que no he tenido en toda mi vida, pero cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Esto nos indica, amados, que Jacob tenía claro dónde estaba su destino final. Y esto es algo que dentro de la enseñanza debemos tener presente nosotros como padres, los adultos. Tenemos que tener claro cuál es nuestro destino final. Porque a la larga nosotros deseamos que ese destino que es para nosotros sea también el destino de nuestros hijos y de los hijos y de los hijos de nuestros sobrinos y de nuestros nietos, de todos los que nos van a suceder. Por lo tanto, mantener claro esa idea, ese concepto de que el destino final de Jacob no era quedarse en Egipto, sino regresar a la tierra de la promesa, fue algo que Jacob dejó muy en claro con su hijo José. Jacob extendió su fe más allá de la muerte, fuera de los límites de una tierra pagana a una tierra de promesa. Y eso es algo que Jacob sabía. Pero lo interesante de lo que me gusta de este versículo es que le hace jurar a José que no lo deje en Egipto. Porque
pudiera pensar, de todas maneras, aquí o en Canaán, aunque habían unas creencias con respecto a eso diferentes, eh, lo que quería era morar, descansar con sus padres. No había este concepto de una vida, una resurrección, la venida de Yeshua y todos esos conceptos de teología no existían. Pero sí existía el concepto de me voy a reunir con mis padres, voy a donde ellos están, voy a dormir con ellos. Ese concepto era el que ellos manejaban. Así que para Jacob eso era importante, pero era importante, más importante aún, que su hijo José, en el que él confiara, le jurara que no lo iba a dejar en Egipto. Por lo tanto, esa enseñanza, esa idea, no solamente era importante para Jacob, era importante que José se comprometiera con esa verdad, que a la misma vez serviría de testimonio al resto de sus hijos, a sus 12 hijos, a su resto de los 11 hijos, a sus nietos que más adelante adoptaría, a todos sus descendientes, a toda la casa que tenía en Egipto. Para Jacob era importante que eso quedara claro. Llegamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que esa es la primera idea que tenemos que tener presente en esto de transferir un legado. En estas palabras, Jacob comienza a transferir ese legado, esa idea de que estamos aquí, pero este no es nuestro lugar. Hay un lugar, en el caso de ellos, una tierra de una promesa. En el caso nuestro, hay una tierra, hay una promesa, pero podemos extenderlo más porque hay una vida más allá, porque hay una promesa de una resurrección y hablamos de eso y compartimos eso. Yo en lo personal hablo bastante de eso, porque queremos que entiendan cuál es nuestra fe. Y hacia eso nos dirigimos en esta enseñanza. Es importante que nuestras generaciones conozcan y entiendan nuestra fe. No necesariamente que la adopten como uno quisiera que la adoptaran, pero sí es necesario que la entiendan. Al punto que Jacob hizo a jurar a José que lo hiciera, aunque tuvo otros motivos para llegar a este extremo de un juramento. No era que no confiara en él. El pastor habló, creo que fue la semana pasada, sobre esto, donde se expresa que el juramento se hace para que Jacob José no tenga problemas con Faraón para salir a enterrar a su padre. Así que hay otros tecnicismos, pero en lo general era un deseo fuerte y muy arraigado en Jacob el no permanecer en Egipto. Como decía, trascender los límites físicos de los cuales estaba viviendo en Egipto, de una tierra pagana, extenderlos a una herencia espiritual. Y esa es una de las tareas, de las primeras tareas que podemos aprender de esta enseñanza hoy. Expandir nuestros límites de no es la vida solamente el cantito de tierra que tenemos, la casa que tenemos o la propiedad que tenemos, sino que hay una herencia espiritual a la cual yo aspiro a llegar y yo quiero que tú también aspires y llegues a ella. La síntesis de la parashá vivió. La parashá Vayehi significa y vivió. Es la parashá número 12 y la última del libro de Bereshit. Aquí creo que pasó algo. No, perdón. No contiene mandamientos, perdón, debía haber escrito no contiene mandamientos positivos y negativos. Contiene 4 capítulos y 85 versículos. No codifica mandamientos, ahí estaba. Y la paracha encierra un periodo de 54 años. Y si pueden ver en la parte de abajo, la primera palabra es la palabra Vayehi, es la palabra, el nombre de la paracha. El contenido de la paracha. Tenemos entonces que Jacob le pide a Yosef que no lo sepulte en Egipto, sino que lo sepulte en Macpela, donde se encuentran sus padres. Esta es el lugar donde Abraham compró para enterrar a Sara. A la misma vez cuando murió Isaac, murió él y su esposa, y también igualmente
es a donde él enterró no a Raquel, pero sí a Lea. Así que José va a llegar nuevamente, desea llegar a ese lugar donde están su papá y su abuelo, y su mamá y su abuela. Jacob bendice a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Jacob bendice a sus dos hijos y les revela el futuro de sus descendientes. La muerte de Jacob. También tenemos el cortejo fúnebre y la sepultura de Jacob en la tierra de Canaán. Los hermanos de Joseph temen que Joseph tome represalias en contra de ellos y luego de la muerte de Jacob. Joseph revela a sus hermanos la redención de Israel como pueblo y les pide que lleven sus restos de Egipto, semejante a como hizo también Jacob. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Y por último, la muerte de Joseph. Interesantemente, esta parashá y juntamente con la Haftará contiene 3 muertes, si contamos la del rey David, que vamos a ver un poquito de ella. Así que, aunque es una de las parashá que es difícil no hablar del tema de la muerte porque predomina la muerte en esta parashá. Hay un rasgo especial en esta parashá que se conoce como una parashá cerrada. Una sidra o porción comienza en un nuevo renglón o debe estar separada del anterior por un espacio de al menos 9 letras. Dependiendo de qué tan grande debe ser el espacio antes de una parashá en particular, se le llama parashá petujá o una porción abierta o parashá setumá, una porción cerrada. El texto de una parashá abierta siempre comienza con una nueva línea del pergamino y una parashá cerrada puede comenzar incluso en la misma línea después de un espacio vacío equivalente al ancho de tan solo 9 letras de la parte anterior. El pergamino de la Torá Vallejí se caracteriza por ser la única parashá en la que no hay un espacio que la separe de la parashá que la antecede, en contraste con la regla general. Aquí tenemos entonces una imagen de la parashá de Vallejí, como se muestra en el rollo. Cuando vemos donde está esa franja azul, justamente ahí termina la parashá anterior y ahí comienza la parashá Vallejí. Ahí nos dice Vallejí, Jacob Be'eretz. Así que ahí vemos el concepto de que es una parashá cerrada. No hay un espacio entre una y otra. Parashá setumá o cerrada, algunas posibles explicaciones. Podría indicar acerca del estado de ánimo de los hijos de Jacob. En este momento el corazón de ellos estaba cerrado y a la espera del sufrimiento y la esperanza de su inminente esclavitud. Otra explicación es que Jacob quería decirles a sus hijos cuándo llegaría el fin de los días. Aharit Yamim es como se llaman en hebreo. Es decir, la era mesiánica, cuando terminaran los exilios de Israel. Sin embargo, no pudo hacerlo porque su visión profética se cerró, es decir, le fue oculta. Esa es una opinión de Rashi. Los sabios en la Torá, Kohanim, enseñan que los espacios en la Torá ilustran la pausa que el Eterno hizo a fin de permitir que Moshe y también los eruditos posteriores pudieran reflexionar acerca de los versículos que anteceden. En consecuencia, el cerramiento de Vallejí denota que el periodo en que siguió a la muerte de Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de percibir la significancia de aquel evento, de extraer acertadamente las conclusiones que se desprenden de él. Este es un comentario de Rashi Gedalia Shor. Según esto, podríamos pensar, de acuerdo al comentario, de que está cerrada debido a que su entendimiento, sus ojos también estaban ciegos. Cuando leí esto, hubieron 2 cosas que llegaron a mi mente. Primera, este versículo en 2 de Pedro es 1:19.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué, amados? Porque las cosas que encontramos en la Torá no es simplemente una casualidad, eso lo hemos aprendido, así que tienen un significado. Partiendo de los comentarios de los sabios, si tomamos, consideramos que el hecho de que está cerrada es por el hecho de que había por decir, una oscuridad, no olvide la palabra, espiritual, que no podían entender lo que estaba sucediendo. Entonces nos toca a nosotros, nos resta a nosotros seguir el consejo, en este caso, del apóstol Pedro, donde nos dice estar bien atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En este tiempo en el cual vivimos, donde vivimos al filo de acontecimientos proféticos todo el tiempo, amados, no nos podemos dar el lujo de desconocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No podemos darnos el lujo de estar sin entendimiento. Como dice el apóstol, tenemos que estar atentos como a una antorcha. La Torá es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, pero tenemos que estar atentos. Contrario a lo que al significado de la parashá setumá, una parashá cerrada, para nosotros no está cerrada, pero nosotros sí tenemos que estar atentos, tenemos que abrir nuestros ojos, entender y procurar lo que conoce, entender y procurar lo que dicen las escrituras para poder enseñar, para poder persuadir a aquellos que tenemos a nuestro alrededor, para poder educar a los que están a nuestro alrededor, no simplemente recuerdo las palabras de Sarita, una vez ella enseñaba, no es simplemente enseñar a los niños, pues porque sí, pues porque yo lo creo y así también lo debes de creer. Tenemos que enseñar con data, con base bíblica, con una explicación que aunque de momento pueda ser, no la entiendo bien o no me cuadra, pero la enseñaste, la enseñamos, la llevamos, la podemos demostrar bíblicamente. Y el Eterno hace la diferencia, pero para eso, amados, tenemos que estar atentos. Nuestros ojos tienen que estar abiertos, como dice la Escritura, porque es la palabra profética más segura. Si algo seguro podemos encontrar proféticamente hablando, es las Escrituras. No es lo que dice aquel o lo que dice el otro, lo que dice el periódico o lo que dice CNN, es lo que dice la Escritura. Y ahí nos podemos mover con completa seguridad y confianza que lo que estamos haciendo y en lo que nos estamos moviendo y lo que estamos enseñando es una palabra que permanecerá firme e inconmovible en los oídos de aquellos que no lo escuchen. Y otra enseñanza que podemos extraer de este concepto de Parashá Setumá, lo vemos entonces en Revelaciones. Nos dice, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ese versículo fue el primero que me vino a mi mente cuando estoy estudiando esto de Parashá Setumá, porque mientras a Yosef se le fue vedado, prohibido contar a sus hijos acerca del tiempo de la venida del Mesías, aunque sí hay una palabra profética sobre Yehudá con respecto a que de él vendría Silo y el gobernador y que de él descenderían los reyes hasta que venga Silo. Es una profecía mesiánica que todo el mundo acepta y la reconoce. Pero no puedo decir más allá de exactamente todo lo que les va a suceder. Sin embargo, amado, eso me hizo pensar que aunque en aquel tiempo muchas cosas fueron vedadas,
En este tiempo es todo lo contrario. La palabra que recibió Johanan al escribir Revelaciones le dijo, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que si sumado esto al versículo que vimos anteriormente, la revelación del Eterno está abierta, amados. La palabra del Eterno está abierta, no está cerrada, para que nosotros podamos entrar, escudriñar, entender y poner en práctica aquellas cosas que están escritas para nosotros y poder enseñar aquellas cosas que están también escritas para nosotros, para que perdure y quede en nuestras generaciones, para que no sean confundidos, para que no sean arrastrados por vientos de doctrina. La palabra no está sellada, amados. No solamente el libro no estaba sellado porque era para que fuera comunicado a la comunidad creyente de aquel tiempo, sino que no está sellado porque hay una revelación en él. Hay una palabra que va a hacer un trabajo para todo aquel que la estudia, para todo aquel que la lea. En ese sentido, las palabras no están selladas. Es todo lo contrario. El conocimiento tiene que fluir, la enseñanza tiene que correr. Y esa es una de las otras cosas que también tenemos presente a la hora de transmitir nuestro legado y nuestra herencia. El hecho de poder enseñar, de transmitir con conocimiento, con base, con lo que dice la escritura, no con lo que yo pienso o creo, me parece que es, no, es porque es así, porque la escritura lo dice así. Y en ese sentido, amados, aunque la Parashá Vayehí está cerrada, para nosotros la escritura está abierta. La Torá es un libro abierto que invita al estudio y al conocimiento para tener un proceso de crecimiento y de madurez en el conocimiento del Eterno. El tema que vamos a estar trabajando hoy es la influencia del legado para las generaciones futuras y vamos a ver dos puntos aquí, los patriarcas y la bendición, el legado y su transferencia. Quiero hacer un comentario aquí y es que más adelante voy a pedirles, ¿verdad? Voluntariamente, el que desee, hay una actividad que quiero hacer, pero proyectar una lámina, voy a hacer solamente una pregunta. Y me gustaría que abrieran sus micrófonos y que compartieran según la pregunta que les voy a hacer. Es una sola. No tienen que abrir la cámara si no desean, pero si desean compartir, ¿verdad? La respuesta a la pregunta que voy a hacer, abran sus micrófonos y entonces compartiremos. Pero ya eso será ya para el final. Vamos entonces al punto de los patriarcas. ¿Qué es un patriarca? Un patriarca es un hombre que por experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en los cuales goza de autoridad. Nombre dado en las escrituras a algunos personajes del Tanaj que fueron jefes o cabezas de numerosa familia o descendencia. Bereshit 25:19 nos dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Salió el primero, rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así que aquí tenemos entonces la descripción de quiénes son estos patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob son los únicos patriarcas reconocidos dentro de el judaísmo y dentro de la Torá como los cabezas, ¿verdad? Por decirlo así, de estas familias en particular, la familia de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. ¿Por qué este punto de los patriarcas aquí nos es interesante? Porque vamos a tratar de establecer un modelo bíblico sobre qué era lo que funcionaba en esa época, cómo pudo transmitirse esa herencia y vamos a aprender un poco de este modelo. Este modelo obviamente es muy diferente al modelo que tenemos acá en Occidente, pero sí sigue un principio. Hay un líder, hay una persona que es, como dice el primer punto, es un hombre
que tiene experiencia, tiene sabiduría y es respetado por un grupo familiar. O sea, que esa persona quien es cabeza de ese hogar tiene que tener la experiencia, ¿verdad? La va adquiriendo con los años. También tiene una sabiduría, puesto que el Eterno lo ha capacitado o la ha capacitado para llevar a cabo este trabajo. Y también tiene que haber un respeto, porque si esa persona no tiene respeto del grupo familiar, no es realmente no es un líder, no funciona, no puede trabajar porque no tiene el respeto, no goza de ese respeto que hace que su autoridad sea valide esa autoridad. Así que para que tengamos un cuadro similar en nuestras familias, en nuestras casas, este es el modelo que nos presenta la escritura como el modelo patriarcal. Los patriarcas en hebreo son abot. Y aquí hay una referencia a una bendición que se llama, que es la primera bendición de la oración de la Amidad, se llama abot, patriarcas. Y ofrece alabanza a Elohim como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Tenemos aquí un caso donde existe una conexión entre la fe de los padres con sus descendientes. Estos reconocen que Elohim, a quien sirvieron sus padres, es el Elohim a quien ellos igualmente sirven. En este modelo patriarcal, como se establece esta línea de autoridad a través del tiempo, en la época más moderna, cuando se crea entonces la Amidad, se invoca al Elohim de los patriarcas, en este caso de Abraham, Isaac y Jacob, y se les reconoce como su propio Elohim. Y esto es lo que yo he visto como hay una conexión entre la fe de los padres y la fe de sus descendientes. No sé si a ustedes les ha pasado, yo en ocasiones lo hago. Hay momentos en los cuales voy a hacer una oración y no solamente digo Elohim o lo llamo por su nombre, sino que invoco específicamente al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque se busca hacer esa conexión de que el Elohim que yo estoy invocando, al que yo le estoy pidiendo, este es el mismo Elohim que hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y se establece esa conexión. ¿Cuál es el punto aquí, amados? Que entre los padres y sus descendientes es posible hacer una conexión espiritual. Es posible hacer y se recomienda y se puede hacer una conexión espiritual donde los hijos, cuando vino Isaac, reconocía el Elohim de su padre. Y cuando llegó Jacob, reconocía al Elohim de su padre y del padre de su padre, haciendo entonces una conexión. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos que debemos de buscar cuando establecemos este sistema? Queremos que este sistema funcione en nuestras familias, es que nuestros descendientes, que la familia, el grupo que tenemos a nuestro alrededor, pueda haber una conexión entre el Elohim y yo. Y que ese mismo Elohim está también por encima de ellos, también los gobierna. Es como un enlace, es como si sirviera como un enlace. Y hemos visto cómo en la oración de la mitad, esto no solamente trascendió a Abraham, Isaac, Jacob y a sus 12 hijos y a los nietos y ahí llegó. Esto ha trascendido generaciones. Hoy por hoy se ora, y específicamente en la de la Amidad, que es la que estoy trayendo en el ejemplo, se invoca y se reconoce al Elohim de estos tres patriarcas. Y han pasado siglos después de eso, pero se sigue reconociendo, se sigue aceptando, de manera que sí es imposible, porque la manera en que ellos impactaron la vida de la familia, la vida de la casa, la vida de la nación, fue de tal manera que, el Elohim de él, a ese es Elohim al que yo le sirvo, al que yo oro, al que yo invoco, porque reconozco esa conexión, reconozco ese pacto que había entre ellos y yo quiero hacerme parte de esto. Así que para los patriarcas, una de las enseñanzas que tenemos de ellos es que sí es posible establecer una conexión
con los hijos, con los descendientes y con toda una nación para que pueda reconocerse que el impacto de esa relación espiritual, de haber caminado con Elohim, de la experiencia que tuvo con Elohim, fue tan fuerte que impacta la vida de aquellos que son de sus descendientes. El libro de Génesis enfatiza la bendición de un padre hacia sus hijos. El relato de Génesis nos cuenta cómo Abraham bendijo a Isaac e Isaac bendijo a Jacob, y también vemos cómo Jacob bendijo no solamente a sus hijos, sino a los hijos de José, a sus nietos. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob dieron bendiciones formales a sus hijos y en el caso de Jacob, algunos nietos. Recibir una bendición del padre era un gran honor y perder una bendición equivalía a una maldición. Así que esto era tan importante que el patriarca bendijera, que el padre de la casa hiciera la bendición, que cuando no se tenía la bendición era como una tragedia. Todo terminó para mí, no hay más nada. Vamos a ver un poquito el caso de lo que pasó con Esaú. En Bereshit 27:36 nos dice, y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Esto es Esaú hablándole a su padre Isaac cuando se entera que ya la bendición la había tomado Jacob. Pero Isaac le respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con gran grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré? Pues, hijo mío. Y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. De manera, amado, que la bendición era tan importante para los padres transmitirla como para los hijos recibirla, porque la bendición iba cargada con una serie de capacidades o cualidades que iban a acompañar a quien recibía la bendición. Pero aquí lo que quiero tratar no es tanto la bendición, lo que decía el contenido de la bendición, sino el poder que tenía esa bendición. Era tan fuerte, amado, era tan poderosa que para Isaac no podía proferir otra bendición. De hecho, él sí lo bendijo, pero lo bendijo de una manera que parecía como decía el comentario, casi era una maldición, pero no era tanto la bendición que él quería. Pero porque las palabras no son palabras. Hoy en día, ustedes pueden poner una persona y pues bendíceme y te bendigo a ti, porque no tenemos ese concepto como lo tenían los patriarcas. Y pensamos que podemos seguir repitiendo y poder añadir porque, pues, ¿qué le costaba a Isaac decirle algo bonito? No costaba nada. Pero el detalle es que esa bendición era tan fuerte y tan poderosa que eran palabras que marcaban y sellaban la vida de ese joven, de ese adulto. Y no podían repetirse. La bendición, como bien él le dijo a Esaú, si yo bendije a Jacob con tierra, con ganado, con riqueza, incluso lo puse por señor tuyo, yo no puedo ahora bendecir y decir, no, pues entonces vamos a cambiarlo porque esto fue una equivocación. El poder de la palabra y de la bendición, amados, es muy grande, es muy valioso y es una herramienta muy hermosa que el Eterno dio a los padres para poder bendecir a sus hijos, para poder añadirles recursos, para poder completar la misión que les corresponde. Pero no pensemos que son simplemente palabras, amados, y no tienen que venir porque yo no soy tan conocedor de la palabra y yo no sé tanto y cómo yo voy a bendecir, porque la bendición quien la da es el Eterno. Nosotros simplemente proferimos una bendición, unas palabras, pero es el Eterno quien da esa bendición, es el que respalda esa bendición, es el Eterno. Así que no importa el hecho de cómo yo me considere, pero si soy la persona en autoridad para hacerla, como la madre o el padre, tenga por seguro que esas palabras van cargadas de autoridad porque es la madre, es el padre, es la persona que engendró esa vida y que tiene la bendición y la capacidad y la autoridad divina para proferir palabras que sí marquen la vida de ese hijo. Tomémonos algo bien simple.
¿Cuántos de nosotros no nos han educado y nos han enseñado que a los niños pequeños no podemos decirle cosas negativas, tenemos que trabajar con su autoestima para poder alimentarla, cosas bonitas? Y eso funciona, eso es muy cierto, eso es científicamente probado. Si eso que es simplemente algo de que qué bien te ves, qué bonito, qué bien lo haces y esas palabras de apoyo, si eso funciona a nivel de la personalidad y del desarrollo emocional de un niño, cuanto no más aquello que va cargado de espiritualidad. Entonces sí, sí es real. Tan real como que Isaac no pudo decir otra bendición, la misma no pudo, tuvo que hacer una bendición diferente que fuera consona con la que ya le había dado a Jacob. Así que la importancia, amados, de esa carga que va en la bendición de nosotros a nuestros hijos es real. No solamente para los patriarcas, vamos a ver que más adelante otras personas como David también lo hicieron. Quiere decir que es efectiva y no caduca. Es una herramienta que tenemos. Las bendiciones ocupan un lugar destacado en la Torá y en especial en el libro de Bereshit. Bendecir es un don de Elohim que los justos sean capaces de conferir bendiciones, pues Él los dota de la fuerza metafísica con la cual bendice, con la cual la bendición tiene eficacia. Jacob se prestaba a bendecir a las tribus en forma individual, a cada cual, según su propio carácter y sus propias cualidades, para encaminarnos en el sendero que Elohim le había asignado a cada una de ellas en particular, pues sus bendiciones no dejarían lugar a dudas que cada una de las tribus tenía su propia misión especial y Jacob era el único en percibir esto. Así que, dado que había un peso, vamos a decir, un destino profético sobre los hijos de Jacob, Jacob no estaba enajenado o despistado en esto. Jacob tenía la mente bien clara y bien presente de que todo esto es un proceso y que este proceso nos lleva a otro proceso, pero no puedo perder de perspectiva del por qué estamos haciendo esto, del por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Así que al momento de bendecir, él toma en consideración la profecía, la promesa que se le había dado para entonces poder darle continuidad a eso que había recibido, repartirlo a través de sus hijos. El modelo de bendición de los patriarcas. La bendición tiene su base en la propia experiencia del patriarca con el Eterno. Esto es algo que me gustó mucho. En Bereshit 48:15, cuando él va a bendecir, dice, y el Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Recuerden lo que les hablé un momento. El Elohim, que me mantiene desde el día que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado mi nombre en ellos y en el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Es hermoso, hermano, porque Jacob lo que está haciendo es trayendo su experiencia, que estuviste conmigo aquí, más adelante en otro pasaje lo hace mención, cuando estuve en luz, cuando te me revelaste, cuando vi la escalera, cuando vi los ángeles, cuando pasó esto. Esto es lo que la Torah nos cuenta. Pero en su mente, Jacob tiene que tener todas y cada una de aquellas experiencias impactantes que tuvo en su vida y que ahora las recuenta y las junta. Y por esa experiencia, entonces, le sirven de base para la bendición que él va a proferir. No sé si me van entendiendo, amado, pero yo tengo esa idea. Yo voy a bendecir porque yo tengo ya una experiencia y eso me va a dar una base legal para yo poder extender una bendición porque yo tuve una experiencia contigo, porque hay una palabra que tú me diste, porque hay una promesa que tú me hiciste y bajo esa promesa yo la transfiero para poder bendecir a estos niños. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Él está invocando
al Elohim de Abraham y de Isaac. Juntamente con esa invocación, no es que estoy diciendo, no te me equivoques, es de Abraham, es el de Isaac, no es el de otro hombre, no. Él está invocando juntamente con Abraham y Isaac el pacto que había hecho Adonai con Abraham y con Isaac. O sea, él está trayendo todo esto. Por eso le puse, hace una base legal. Él está trayendo toda esta experiencia que es real, no es que me la estoy inventando, es real, para que pueda sobre esa base transferir esa bendición a los hijos, en este caso de Efraín y Manasés, que entiendo que son los que está bendiciendo en este momento. Así que en el modelo de bendición de los patriarcas, tenemos que la bendición tiene una base en la experiencia de cada uno con el Eterno. Si lo traigo a nuestras vidas, entonces, amados, cada uno de nosotros tiene que procurar su propia experiencia con Elohim. Cada uno tiene que procurar que la vida del Eterno, o sea, se muestre en la vida de cada uno de nosotros, que se refleje el quehacer del Eterno en nuestra vida. Porque si ese quehacer del Eterno en nuestra vida no se refleja, ¿cómo yo voy a testificar? ¿Cómo yo voy a bendecir a mis hijos? ¿Cómo yo les voy a enseñar que Elohim está presente en medio nuestro si realmente ni yo misma a veces lo veo? ¿Me siguen? Por lo tanto, amado, al momento de bendecir, yo tengo que tener una base para bendecir. Yo tengo que tener una experiencia, tengo que tener una larga vida de poder contar. Yo recuerdo lo que tú hiciste en este momento, yo recuerdo la palabra que tú me diste en este tiempo, yo recuerdo el milagro que tú hiciste en este tiempo, porque reconozco la presencia tuya en mi vida. Reconocer la presencia y el quehacer de Eterno en nuestra vida. Si esto es real, amado, pues nos da esa base para poder bendecir, para poder transmitir a nuestros hijos una realidad que más que bendecir, amado, a fin de cuentas, más que bendecir, bendecir es bueno, pero más que bendecir, cada uno de nosotros debe de aspirar a que esa misma relación que yo tengo con el Eterno, esa dinámica que se da, poderla transmitir a nuestros hijos. Porque bendiciones pueden haber hoy, bendiciones no pueden estar mañana. Porque a todos nosotros, siendo adultos, ¿cuántas crisis no hemos vivido? ¿Cuántos momentos difíciles usted no ha vivido en su casa? Que no tiene que ver quizás con sus hijos, pero usted en lo personal lo ha vivido. ¿Acaso pensamos que nuestros hijos no lo van a vivir? Por supuesto que sí. Si lo vivimos nosotros, mis padres lo vieron, los van a vivir. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que tenga una provisión y una burbuja para que nada les pase, eso sería lo ideal, pero no nos pasó a nosotros, tampoco les pasará a ellos. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar? La experiencia. ¿Qué hicimos cuando esto nos enfrentamos? ¿Cómo resistimos el momento difícil dando gracias al Eterno, confiando en su provisión hasta que todo pasó? Porque todo va a pasar. ¿Que está pasando algo mal, que no te salió bien como tú querías? Ay, de verdad, me da mucha pena, lo siento. Y de verdad, amado, lo siento. Cada vez que mi hijo me cuenta algo que de verdad fue triste, me da mucha pena. Pero casi siempre termino diciendo lo mismo. Pues vamos a aprender de esto, vamos a aprender de aquello. Pues tenemos que ver que hay algo mejor. Quizás esto no convenía. Porque esa es mi experiencia. Llevarlos a poder superar los momentos difíciles, esperando que hay una esperanza de algo mejor, que hay alguien que está detrás de todo esto, que no nos desesperemos, que a su tiempo va a llegar la solución. Entonces, amados, para poder expresar eso, transmitir eso a nuestros hijos, tiene que haber una experiencia con el Eterno. Tenemos que construir nuestra propia vida con el Eterno, que se vea en nuestros hogares, que se note esa presencia, que si se va a hacer algo, que si se va a decidir lo que sea, tiene que ver que se tiene que ver la presencia de Elohim en la vida del hogar. La bendición es personal. Reconoce la individualidad de cada hijo, sus fortalezas y sus debilidades. Solo un padre es capaz de reconocer estas características. Las bendiciones de Jacob fueron individuales. Si las leyó, no vamos a leerlas porque por falta de tiempo ya nos estamos acercando. Cada una de ellas era peculiar al carácter del hijo. En el caso de Simeón, de Leví, les dijeron que ellos eran como violencia, ellos
fueron los que vengaron a Dina y mataron un montón de hombres. Así que las bendiciones se dan de acuerdo a las características de cada hijo. Así que es labor del padre poder reconocer estas características, sus fortalezas, sus debilidades y en aquello que el Eterno, uno ve, por aquí va el Eterno. Pues entonces es parte de la responsabilidad de esa bendición personal poder reconocer esa individualidad. Cada hijo es diferente, cada don será diferente, así que cada bendición también será diferente. El objetivo de la bendición es proveer una herramienta mediante el don divino que los capacite para alcanzar el éxito en la vida según su llamado. Eso es lo que pretendemos, que tengan éxito en la vida y según su llamado. Que todo les salga bien y que podamos prepararlos para ese momento, para que tengan éxito en la vida. Porque no siempre vamos a estar. Usted y yo no siempre vamos a estar. Mientras estemos, hay mucho que podemos hacer. Y digo mucho porque dirá, bueno, cuando esté muy mayor, ¿qué puedo hacer? Sí, puede orar. Y la oración puede cambiar muchas cosas mientras usted y yo estemos aquí, pero cuando ya no estemos aquí, ya no vamos a poder orar. Así que, ¿qué nos queda? Dejarle las herramientas necesarias para que puedan alcanzar el éxito en la vida, sea que estemos o sea que ya no estemos, como hizo Jacob. Se aseguró que aun cuando él no estuviera, que él no iba a estar, sus hijos tuvieran la herramienta espiritual, el don divino, cada uno de ellos, para hacer lo que les tocaba hacer. En su momento lo harían. No fue de la noche a la mañana, no fue cuando murió, que todo pasaron centenares de años, 400 en Egipto, en lo que llegaron, pasaron allí, en lo que llegaron a Canaán, pasaron muchos años antes de que cada tribu pudiera ocuparse de su lugar y antes de que Leví pudiera ser el sacerdocio, antes de que Yehudá pudiera establecer un rey. ¿Cuánto tiempo no pasó desde que Leo bendijo? Muchísimo. Porque incluso ni siquiera el primer rey era de Yehudá, era de Benjamín. Así que, amado, hay definitivamente mucho trabajo por hacer al momento de bendecir. Para que la bendición sea efectiva, tiene que ser guiada por las ruas de Adonai, porque este incluirá elementos proféticos. Esta es la mejor manera de poder bendecir, dirigidos por el Espíritu, amados. Permita que el Espíritu los dirija en oración cómo bendecir a sus hijos, qué es lo que necesitan, qué van a estar faltos. Y no me refiero solamente a la parte económica o emocional, sino a la parte espiritual. ¿Cuáles son aquellas cosas que va a tener que enfrentar que no las conocemos? El Eterno no nos las va a revelar necesariamente, pero nos puede decir, va a necesitar esto, bendícelo con esto, ora por esto. Así que no hay mejor herramienta que las ruas de Adonai, que seamos guiados por ella para poder bendecir adecuadamente a nuestros hijos. La bendición sobre los hijos. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Elohim como Efraín y como a Manasés. ¿Qué implica esta bendición? Al invocarlo sobre nuestros hijos, estamos pidiendo que tengan un lugar en Israel, así como Efraín y Manasés fueron directamente adoptados por Jacob. Oramos que sean contados como hijos de Jacob. Oramos que ellos caminen en las mismas bendiciones de abundancia y liberación. Y oramos que tengan la misma relación de pacto que el Eterno otorgó a los patriarcas. Todo eso, amados, cuando oramos e invocamos esta bendición que hizo Jacob, todo esto mencionamos cuando decimos que nos haga como Efraín y como Manasés. Que de la misma manera en que ellos fueron bendecidos, que de la misma manera en que ellos fueron incluidos, que de la misma manera en que ellos fueron elevados, porque eso es otro aspecto que también hay que mencionar. Jacob elevó a los hijos de José al nivel de hijos. Así que eso es una manera de bendecirlos y de transmitir esa herencia, es elevando la posición de los hijos. En este caso de Jacob, de Joseph, de nietos, los elevó a hijos. Ya no eran nietos, sino hijos. El legado y cómo se transfiere a las futuras generaciones. Según la RAE, ese legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores,
sea cosa material o inmaterial. El legado es el traspaso de la herencia espiritual a la futura generación. El legado es la suma de todas nuestras experiencias a través de una vida que caminó con el Eterno, las alegrías, los dolores y todas las intervenciones que Hashem hizo a lo largo de los años. ¿Cómo el legado, cómo se transfiere? Continuamos. Siendo fieles al pacto. En Devarim 7:9 nos dice, reconoce pues que Adonai tu Elohim es Dios, es Elohim, el Elohim fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que la primera manera en que podemos transferir este legado, lo que podemos hacer es ser fieles al Eterno, porque siendo fieles al Eterno en el pacto, nos garantiza que de igual manera Él será fiel y guardará su pacto hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman. Quiere decir que tanto y en cuanto nos mantenemos fiel al pacto, Él igualmente se mantendrá fiel a nuestras generaciones. Y el día en que nuestra generación se vuelva al Eterno, Él va a responder. Básicamente es lo que pasó con los hijos de Jacob. Se habían olvidado y se habían cerrado, como decía el principio de la parashá, una parashá cerrada. De momento estaban más involucrados con lo que estaba pasando en Egipto, con la abundancia, con la comodidad, con el estatus social que tenían, pues era la familia del virrey, así que no eran cualquier cosa tampoco en Egipto. Pasaron años, eso se olvidó, pasaron años, llegaron a la esclavitud, pues, porque el decaimiento espiritual termina entonces en uno físico, en este caso la esclavitud, y no fue hasta muchos años después que ellos levantan el clamor al Eterno y él se acordó, dice la palabra, se acordó de que del pacto que había hecho con Abraham. Quiere decir que es en ese momento que se cumple esta palabra, que el día que nuestros hijos, los descendientes, se acuerden de Elohim, él se va a volver, no se hará de oídos sordos, él no va a ocultarse ante los ojos de aquellos que le invocan, porque se acordará del pacto que guardamos y que fuimos fieles a ese pacto. Y que de la misma manera, cuando ellos se vuelvan a él responderá en fidelidad. Ser un buen modelo o ejemplo de servicio a Hashem incondicional. Los hijos no hacen lo que escuchan, sino que ellos ven que tú haces. Así que otra forma en que nosotros transferimos este legado no solamente es mostrando nuestra fidelidad, sino también siendo un modelo, siendo un ejemplo. Porque a la larga, como dije, los muchachos no hacen lo que uno les dice que haga, ellos hacen lo que uno ve que uno hace. Así que, y nos juzgan también por eso. Así que es importante mantener un buen modelo, un ejemplo de servicio incondicional a Hashem. ¿Por qué añadí la palabra incondicional? Porque nuestro servicio al Eterno, para ellos tienen que verlo como es algo que no es negociable. No pueden vernos en dos aguas, no nos pueden ver que hoy guardo el Shabbat, pero 2 o 3 días después, 2 menos, yo puedo hacer esto en Shabbat, no importa. O sea, tiene que haber una consistencia en nuestras vidas. Si lo hacemos, y si no lo hacemos, no lo hacemos. Y lo que no hacemos, no practicamos, y no lo practicamos, y no lo practicamos. Tiene que haber esa consistencia. A eso es lo que me refiero, que es incondicional. Tiene que haber consistencia y que no puede depender de cómo me sienta o de las circunstancias, no puede depender de la atmósfera en la que estamos, del ambiente, no, porque nos estamos acoplando, no, no. Hay cosas que nos podemos acoplar, pero hay cosas que no nos podemos acoplar. Y para los hijos es bien importante ver esa consistencia en el testimonio, en el ejemplo que les damos. Y procurar la elevación espiritual que mencioné hace un momento. De una manera, Jacob elevó a los hijos de José a nivel de hijos, pero podemos dar una aplicación espiritual a esto y es elevarlos espiritualmente, ayudarlos a crecer espiritual, ayudarlos a que maduren espiritualmente poco a poco con el conocimiento, con las prácticas, con lo que se hace, darle la experiencia y la oportunidad para que se eleven también espiritualmente.
Otro aspecto en el legado y cómo se transfiere es la importancia de la fe. Los patriarcas marcaron la importancia de su fe mediante la expresión de la misma. Le voy a pedir, por favor, porque lo tengo muy pequeño, al pastor, ¿me podría leer los otros dos puntos, por favor? Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el otro punto, como creyentes en la Torá, tenemos muchas oportunidades de expresar nuestra fe por medio del cumplimiento de los mitzvot. Amén. Gracias, pastor. Amén. Lo que nos está diciendo aquí es la expresión de nuestra fe. Ese es otro concepto, ¿verdad?, que podemos manejar, y es expresar nuestra fe. El versículo nos dice que por la fe Abraham habitó en cabañas. Y es el hecho de que para Abraham habitar en cabañas no es simplemente vivo aquí porque no tengo más donde vivir. Porque Abraham se pudo haber establecido en algún lugar específico, como antes que vivía con su padre, en Ur, quizás no en Ur, porque el Eterno le ha dicho que se moviera de ahí, pero siempre se tenía otra opción. Pero para él no era opción, porque parte de expresar su fe, parte del convenio que tenía con el Eterno era vivir en cabañas y vivir como extranjero en la tierra de Canaán. Para un hombre que tenía tanto, hacer estos movimientos, no era fácil. Así que podríamos pensar que Isaac se preguntaría en alguna vez por qué nos movemos, por qué no nos quedamos en un solo lugar, pero la respuesta de Abraham hubiera sido no, porque es que yo vivo en tiendas de campaña porque yo soy extranjero aquí, pero hay una promesa y daba pie para entonces hablar de esa promesa. A eso es a lo que me refiero con expresión de la fe. Nosotros tenemos que tener elementos que ayudan a expresar nuestra fe. Y como creyentes en la Torá, que hemos vuelto a nuestras raíces hebreas, hay muchas maneras en las cuales podemos expresar nuestra fe. El Eterno nos da grandes oportunidades, como por ejemplo en las fiestas bíblicas, como lo es Pesach, el relato de Pesach, eh, la aplicación espiritual del relato de Pesach, las preguntas, lo que es Shavuot, lo que es Bikurim, lo que es la Pesuzá, lo que es la cubierta, o sea, todos estos son elementos que ayudan a expresar nuestra fe. Y en la medida, en tanto y en cuanto que ellos se rodean de este sin número, porque son muchísimas y todas las que uno puede añadir, como las velas del Shabbat, Havdalah, son elementos que se añaden a la experiencia de los hijos en la casa, que añaden para ellos esa expresión de fe. Yo enciendo las velas porque es Shabbat, porque reconozco este espacio de tiempo sagrado donde no se hace esto, no se hace aquello y se hace entonces esto. Así que para los patriarcas la expresión de la fe era importante y la marcaron de la manera en que, obedeciendo a los mandamientos y aquello que les requería hacer, hacían como expresión de la fe, en el caso de Abraham, vivir en tiendas de campaña. Y por último, el valor de lo espiritual. Nos dice, esto es parte de la lectura de la Haftarah. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. David despidiéndose de su hijo Salomón. Guarda los mandamientos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Eterno cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, entonces andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. David entonces aconseja a su hijo a mantenerse en el pacto que Adonai le dio para que las bendiciones que le fueron prometidas a él también las pueda recibir. Es interesante porque este pacto lo hace el Eterno con David,
Lo hace con David, no lo hace con Salomón. Es lo mismo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Hace unos pactos y los transfiere. En este caso, David está haciendo exactamente lo mismo. Muchísimos años después, sigue el mismo modelo. Es un pacto que hizo con él, pero él lo está comunicando a Salomón. Dice, el pacto se me hizo conmigo, no se te dijo a ti, pero a ti yo te estoy diciendo. Hazlo de esta manera y este va a ser el resultado. David le da entonces instrucciones espirituales antes que las instrucciones para su nuevo gobierno. Por eso se reconoce el valor de lo espiritual. Es como pasó con Jacob y enterrarse en la cueva de Macpela con sus padres. Es el valor de lo espiritual. No es la cueva, no es que esté allí juntamente físicamente, no es simplemente que te voy a heredar un gobierno, un reino grandioso y vas a tener muchas cosas y vas a tener sabiduría y vas a tener mucha riqueza. Es el valor de lo espiritual. Es lo que es importante. Y esa es una de las herramientas que tenemos para transferir herencia a nuestros hijos, transmitirle el valor de lo espiritual. La vida material en este tiempo eso es difícil, pero en la vida material hay que educarlos, que eso es efímero, que es pasajera, y enseñarles el valor en sí de lo espiritual, de los mandamientos, de buscar al Eterno, de servir al Eterno, de cuidarse, de mantenerse conforme a como el Eterno ha establecido en nuestras vidas al momento de casarte, al momento de buscar una pareja, al momento de ser padre. O sea, hay que enseñar el valor de lo espiritual. David le dio instrucciones a Salomón, bastante, como diría, um, fuertes, por decirlo así. Le dio unas instrucciones específicas con respecto a ciertas personalidades en el reino, pero eso se lo dijo después que le dijo, tienes que convertirte en un hombre, tienes que seguir los mandamientos, tienes que ser obediente, tienes que guardarte, tienes que guardar las ordenanzas, todo lo que está escrito en la ley de Moisés para que todo te vaya bien. Si haces eso, entonces esta es todo que puedes hacer. Estas son mis recomendaciones que te puedo dejar para tu reino, pero la mejor es guarda los mandamientos. Por lo tanto, el valor de lo espiritual es algo importante que debemos procurar enseñar y reflejar. ¿Y cómo hacemos esto, amados? Nosotros mostrando a nosotros mismos, dándole valor a lo espiritual. Porque si nos encontramos dándole valor a las cosas materiales, pues ellos también van a darle valor a las cosas materiales. Tenemos que mostrar que para nosotros el valor lo tienen las cosas espirituales, las cosas del reino de los hijos. Eso es lo que tiene valor para nuestras vidas. Como para Jacob tenía valor ser enterrado en Macpela, porque había un valor espiritual. Estoy reunido con mis padres. Esto es algo que trasciende más allá de ser enterrado aquí con pompos y platillos dentro de Egipto. Yo quiero ir a aquella cueva fría, húmeda, envejecida, pero allí yo estoy con mis padres, porque refleja una fe, refleja el valor de lo que significa espiritualmente estar sepultado juntamente con mis padres. Y de la manera en que nosotros le damos valor a las cosas espirituales, también aprenderán a valorarlas. Bien, aquí llegó el momento. El que quiera, ¿verdad?, pueda participar. Está esta foto que me proporcionaron, me gustó mucho. Y la pregunta es esta. Al usted ver esta foto, es la reunión de Jacob con José. Al ver esta foto, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué piensa usted que pensaría Jacob al encontrarse con su hijo José después de 22 años que lo dejó de ver, lo hacía muerto, así que no tenía esperanza de verlo con vida? Se encuentra con él 22 años más tarde y ahora se encuentra que es virrey de Egipto, del imperio más grande que había en ese momento, que dominaba para esa época. Y la pregunta es, según lo que ustedes piensan, lo que hemos leído y lo que hemos visto, al ver esta foto, ¿qué piensan ustedes que pensaría Jacob cuando vio a José? Y pueden abrir sus micrófonos.
Bueno, de mi parte, lo que me viene a la mente es yo diría las emociones. Primeramente, si realmente él, eh, Ujú, después de la confirmación, tú sabes, yo por lo menos como padre, yo creo que en ese momento me acordaría de todos los sueños, todas las promesas y como que verlo hecho realidad delante de mis propios ujú, ojos. Ya Jacob, ya viejito, pero verlo, o sea, la dicha y también el al ver cómo él, porque se sabía como padre, que era el favorito, ¿verdad? Y todo lo que ujú. estudió y todo lo que hacía con Joseph, pues, o con José, verlo hecho realidad en estos momentos, es lo que, por lo menos lo que a mí me viene a la mente. Amén, amén. Ujú. Gracias, Alexis. ¿Alguien más? A mí me viene a la mente, basado en lo que tú estabas enseñando, Marisol, Ujú, sí, porque al ver la foto, él lo ve vestido como un virrey de Egipto, si lo que él le enseñó de joven, antes ujú, de que desapareciera, todavía estaba como que ahí, como la importancia de lo que tú estabas enseñando, estaría pensando para mí, eres virrey de Egipto, estás vestido con ropas de egipcio, pero las enseñanzas que yo te di están todavía ahí a pesar de todos estos años. Es como que, amén. además definitivamente de estar feliz, como digo yo, Amén, exacto. como una Amén. lombriz de Ujú. que mi hijo está vivo, tú sabes. Eso es como que, Sí, sí, esa parte es como que estaría sí. de acuerdo a lo que te enseñaste. Amén. Marisol, yo estoy de acuerdo con el pastor. Eso es lo primero que vino a mi mente, como que la Amén identidad, también. dónde está todo lo que aprendiste en mi lecho, ahora te ves tan diferente, con unas vestiduras tan diferentes, diferente a lo que nosotros somos, nuestra cultura. Ujú. Eso fue lo que vino a mi mente. Amén. A mí me vino a la mente, después del shock que él tuvo al verlo, porque no es lo mismo que te digan, mira, él está Ujú. vivo, pero tú vas todo el tiempo pensando, él está vivo, ¿será que me están...? Yo me imagino esa vorágine de revolú que tuviera en la mente, que cuando lo vio, lo miró y diciendo, wow, es verdad, tocándolo, y luego dándole gracias al Eterno. Yo imagino que estaría él, gracias, Abba, porque es que ver una persona que estaba muerta, decir que estaba muerto y en un momento vivo debe ser lo más increíble que le puede pasar a una persona. Amén. A mí, Marisol, me viene a Sí. la mente que ver un milagro ante los ojos de un padre tiene que haber sido bien impactante. Y verlo con esta vestidura tan diferente a la vestidura que tenía antes, la última vez que lo vio, también tiene que haber sido igualmente impactante. Sí. Pero a mí me viene a la mente de que nunca es tarde para seguir influenciando en los hijos. Ujú. Este, y que la fidelidad del Eterno, yo lo vería así, como que gracias, gracias Padre, porque no solamente estoy viendo un milagro de volverlo a ver al Hijo amado, y aún no importando las vestiduras que tenga puesta, me das la, la vida, me permites la vida, me permites estar delante de Él. Y yo me imagino a Jacob en ese momento diciendo, tú sabes, no importa dónde te encontré, yo voy a buscar esa identidad que te distingue a ti, que es diferente, porque en ese momento yo me imagino que Jacob no sabía dónde estaba el corazón de José, que Ujú. había pasado Ujú. con él en todos estos años. Ujú. Es una impresión y al verlo, pues obviamente identificaría dónde está la fe que había sido inculcada, pero lo vería también como una oportunidad de que
yo puedo volver al corazón de ese hijo, porque sigue siendo el mismo hijo. Amén. Amén, Marisol. Y a mí, cuando hiciste esa pregunta, me viene a mi mente de, wow, después de tanto tiempo, tantos años, de pensar de que tú estabas muerto, ahora estás enfrente de mí con vida, todo el dolor, el sufrimiento, tú sabes que tú pasaste como hijo y a la misma vez yo como padre, y de verlo con, como Pastora dijo, con esas vestiduras, es decir, tú sabes, está esa fe dentro de ti también. Es todo. Marisol, yo veo Sí. ese padre como me pondría en lugar de él, que cuando ya él persistió en la confianza en el Eterno y que ese gran milagro, ¿verdad? De verlo transformado y con esa vestidura que él no se esperaba y que sus oraciones fueron respondidas. Me imagino él cada momento, cada mañana, cada noche orando por ese hijo, pero él tenía la confianza en el Eterno, de que lo iba a ver y que ese sueño que él tuvo, que se iba a cumplir. Amén. Eso es lo que yo vi. Amén. 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 Y yo bien rapidito, Sí, Sarita, perdón. nada, a mí por lo menos personal, ¿verdad? Lo que me vendría a la mente, ese primer segundo al verlo sería, esto es un sueño, esto es real, estoy viva. Al tenerlo enfrente de mí, Alexis me mira como que bien rara. Yo sé que yo soy una madre rara, pero yo hasta lo olería. Yo estaría con mi olfato, yo estaría tocándolo como los ciegos que tocan la cara, cada forma en su cara, su oreja, la nariz. Yo estaría encima como con el tacto. Así soy yo, ¿sabes? Esto es real, lo pellizcaría este, para asegurarme, tú sabes, esto que no es un sueño, estoy despierta. Amén. Amén. Sí, es difícil de creerlo. Después de 22 años haciendo que está muerto, encontrarlo vivo es difícil de creer. No, no es algo fácil de digerir. Amén. Marisol, yo quería añadir algo Sí, más. sí, Y pastor. es, la foto también nos enseña a nosotros que cuando uno tiene posiblemente un hijo que está perdido, como el Eterno permite que no te preocupes, ahí está tu bendición. A ver, uno puede ver esa parte de que todos esos años él estuvo pues sin su hijo. Y cuántas personas nosotros conocemos y los miércoles oramos para aquellos familiares, hijos, sobrinos, que no conocen al Eterno, que algún día puedan venir al Padre, y podemos ver cómo el Eterno permite que su hijo fuera el preferido, ¿no? Que yo he enseñado de eso, que no deberíamos en nuestra vida como padre tenerlo, pero la palabra lo menciona, era su preferido, era él. El Eterno permite que su hijo regrese a casa, regrese a papá. Amén, pastor. Amén, eso es. Amén. Bien, todo lo que han comentado es, obviamente sus opiniones están perfectamente bien, muchos coinciden en diferentes cosas. Yo en lo personal, cuando decidí hacer esto, fue porque cuando yo vi la foto, a mí sí me impactó, y fue el hecho de qué pensaría Jacob, que yo hubiera pensado si al verlo, después de, como decía, después del show de que está vivo y todo eso, sí, está vivo, pasaron los años, estás vivo, estás aquí, pero verte vestido de esa manera, a mí me cuestionaría mucho qué pasó, dónde está él ahora,
porque para Jacob no solamente estaba viendo a su hijo, sino el futuro. Y el futuro dependía mucho de cómo estuviera su hijo. Así que definitivamente comparto mucho la opinión de la inquietud que pudo haber tenido Jacob o que hubiéramos tenido nosotros al encontrarnos a un José vestido de virrey, rodeado de una guardia de un lugar, de un país que sabemos cómo se mueve, ¿verdad? En creencias. Y esa duda en dónde está él, qué es lo que cree, cambió de opinión, con quién se casó, qué es lo que hace, qué practica ahora, porque aquí hay que sacerdotes y ofrendas a dioses, que para empezar, ¿qué es lo que practica ahora? ¿Qué es lo que cree? Eso es una de las cosas que a mí me hubiera llegado rápido a la mente después de todo lo demás, porque por la trascendencia que eso tenía, la importancia que eso tenía. Pero de esto vamos a hablar un poquito más. Ya estamos terminando. Y hay algo que pasó con José, que a pesar de los años, la realidad es que José no cambió. Y todavía en Hebreos nos habla de José y nos dice, por la fe al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Lo que había en el corazón de José no lo sabía Jacob en aquel momento, pero no había cambiado. Adonai protegió a Yosef estando fuera del alcance de su padre. Es una de las cosas que el Eterno me ministró, aun cuando su padre lo hacía muerto. Esto nos da la oportunidad, amados, de podernos imaginar por un momento el día que nosotros no estemos en la tierra. Tenemos de referencia la experiencia de Jacob. Para Jacob, José estaba muerto, ya no existía, pero la providencia divina aún seguía sobre la vida de José. No dependía ni siquiera de las oraciones de Jacob, porque para Jacob estaba muerto. Solamente dependía de la providencia divina para el cuidado. Y Adonai se encargó de la vida de Yosef, lo protegió en cada momento de su vida. A pesar de las dificultades, la gracia de Elohim nunca se apartó de él. Sí, José tuvo dificultades en la vida, que algunas de ellas o de todas su padre de haber estado cerca los hubiera librado, sí, porque su padre no hubiera tenido necesidad si hubiese estado con su padre lo tenía de todo. Así que lo que el padre le pudo haber protegido de haber estado con él, no lo pudo hacer, pero la gracia de Elohim no se apartó de él. El hecho de que Jacob no pudiera protegerlo no restó para que el Eterno lo protegiera y que la gracia de él en los momentos difíciles lo bendijera y lo acompañara y lo sacara de todos los apuros en los cuales se encontró. Hashem fue fiel a sus palabras. Lo que él había prometido, lo que él había dicho a Jacob y lo que había dicho en los sueños, Hashem fue fiel a todas sus palabras, a todas las revelaciones que tuvo Yosef. Elohim fue fiel a cada una de ellas, no faltó a ninguna. Yosef se mantuvo en la fe de su padre aun cuando servía en una tierra extraña. Lo sabemos por la manera en que se condujo y por la revelación que le dio a los hijos de Israel, anunciándoles que habrían de salir algún día de la tierra de Egipto y volverían a Canaán. Y les dijo, por la fe, por eso escribe Hebreos, por la fe, por esa fe, él dijo, lleven mis huesos hasta Canaán. No fue enterrado en Canaán, habían situaciones políticas muy delicadas por las cuales no podía decir como su padre, llévenme a Canaán, pero sí dijo, cuando salgan, llévenme, no me dejen. De la misma manera que Jacob expresó su fe, no siendo enterrado en la tierra de Egipto, de la misma manera José hizo al igual que su padre, imitó la fe de Jacob. Eso es lo que quiero que entendamos.
José imitó la misma fe de Jacob, haciendo exactamente lo que hizo Jacob, a pesar que estuvo 22 años separado de él. Tuvo éxito en educar a sus hijos en la fe de su padre. O sea, podemos descansar que nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes tendrán también éxito, así como José tuvo éxito en educar a sus hijos. Tanto que al Jacob conocerlos, los elevó al nivel de hijos. No lo hubiera hecho si no se hubiesen merecido ese honor de ser elevados a ser hijos de Jacob. Pero la crianza que les dio José los hizo merecedores de ser elevados a ser hijos. Y eso lo hizo José en Egipto solito, con la ayuda del Eterno, pero no al amparo de su padre. Y por último, expresó su fe pidiendo que llevaran sus huesos a Canaán, a pesar de que fue el hijo que pasó menos tiempo al lado de su padre. Eso es otra realidad de José. José no vivió como Yehudá, aparte de Yehudá vivió un tiempo fuera, pero vamos a poner, estuvo cerca de su padre todo el tiempo, al igual que el resto de sus hijos. Cuando llegaron se mudaron a Gosén. José tenía que vivir en el palacio, así que estaban en vidas muy diferentes. José estaba ocupado con el gobierno de Egipto y Jacob estaba pasando sus últimos años. Así que no estaba tan cerca de Jacob como estuvieron sus hermanos. Estuvo muy a la distancia. Solamente pudo disfrutar bien de su padre a los 17 años cuando se crió en su tienda, donde fue educado. El resto del tiempo José tuvo que vivir entre él, su fe y el Eterno. Mas, sin embargo, fue el único que pidió que sacaran sus huesos. Según el Midrash, los huesos de los demás salieron, pero al menos eso es lo que dice el Midrash, no lo dice la Torá. Pero la Torá sí dice que los huesos de José salieron. Y quiero leerles un pasaje que se encuentra en Josué, capítulo 24, verso 32. Este es Josué haciendo un resumen antes de morir. También los huesos de José, los cuales habían trasladado de Egipto los hijos de Israel, fueron sepultados en Siquem, en la parte del campo que Jacob compró de Hamor, padre de Siquem, por 100 ovejas, y vino a ser posesión de los hijos de José. Así que, amado, José, con toda la adversidad que pasó, con toda la distancia que tuvo de su padre, fue el único que pidió ser sepultado en Canaán. ¿En dónde? En la heredad de su padre. Volvió a reunirse con su padre. Amado, ¿qué nos enseña esto tan extraordinario? Por eso yo quise hacer este ejercicio, porque cuando analizamos estos datos y el Eterno nos muestra que realmente la mano de Jacob pudo hacer muy poco por su hijo, solamente lo que le enseñó, pero fue la mano del Eterno la que lo cuidó, la que lo protegió, la que lo guardó. Y a pesar de que los ojos de Jacob veían a un José vestido de egipcio, su corazón era hebreo. Pero eso lo sabía el Eterno. Al Eterno no le impedía las ropas que tenía puestas. Al Eterno no le llamaba la atención si se había rapado o no se había rapado, la indumentaria que hacía. Al Eterno lo que estaba viendo era que el corazón. Aunque nosotros lo que veamos, amado, nos pueda perturbar, como me perturbó cuando vi la foto, de momento si hubiera sido así me hubiera perturbado, pero al Eterno eso no le perturba porque Él pesa el corazón. Y muchas veces lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos con nuestros hijos, nos hacemos de imágenes y de ideas que están totalmente distorsionadas porque no podemos ver el corazón. El Eterno está viendo y pesando el corazón. Y Él sabe lo que está haciendo y el trato que está haciendo con cada uno de ellos. Confiemos en ese trato. Confiemos en lo que el Eterno está haciendo, sabiendo que Él es fiel, que nosotros no podemos protegerlo, que podemos hacer una parte por un tiempo, pero el resto lo hará Hashem. Mientras podamos, hacemos todo lo que podemos, amado. Pero cuando ya no podemos y no está en nuestras manos, el Eterno lo hará. Aunque esté vestido, lo veamos vestido como ustedes lo vea vestido. No importa qué ropa usted le vea puesta. Usted confíe y crea que el Eterno está haciendo y no lo abandonará porque Él es fiel.
No depende de mí, no depende de usted, no depende del tiempo que paso con él, no depende si estoy cerca o si lo tengo lejos, depende solamente de la gracia del Altísimo. Amén. Y hasta aquí lo dejamos, amados. Hasak, Hasak, venid Hasek. Esfuérzate y seamos fortalecidos. Hemos terminado, Baruch Hashem, el Sefer Bereshit, y comenzaremos la próxima semana con Shemot, Baruch Hashem. Que seamos todos bendecidos, amados, con una linda tarde de Shabbat, el resto que nos queda. Disculpen el tiempo que les he tomado, más del usual. Sean bendecidos y Shabbat Shalom, y oramos para despedirnos. Padre, gracias en este momento. Eterno, agradezco tu presencia, tu bendición y la palabra que ha sido expuesta. Te pido, Padre amado, que a cada uno de nosotros nos añadas conforme a la bendición y a lo que cada uno de nosotros debemos de experimentar conforme a tu palabra. Por los méritos de Yeshua te ruego y te doy gracias, Eterno, por el honor de haber compartido esta palabra con mis hermanos. Por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Shalom.